Bueno, buenos días, amada iglesia. Un saludo también muy especial a todos aquellos que nos acompañan en este momento vía internet. En un día tan especial como este, que Dios escogió para sí, para que el pueblo a nivel del mundo se reuniera en torno a Él. Nuestro Padre lo escogió para darnos que un buen consejo a través de su palabra, y que a través de su palabra transforme y santifique nuestras vidas. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la gloria de Dios encarnada, según los versículos 14 y 15 del Evangelio de Juan. Decíamos que Dios muestra su gloria a través de su creación, pero el problema es que su creación más perfecta, que fue el hombre, no puede ver esta gloria por estar pendiente de sí mismo y embelesado con las cosas del mundo. Veíamos también el ejemplo de Moisés, el cual él vio la gloria de Dios a través de la nube que se posó sobre el monte Sinaí. Y dentro de esta nube había un fuego abrasador que no se consumía. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios no necesita combustible alguno. No necesita ningún material para mostrar su gloria. Y de una manera casi irreverente, Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, después de haber visto su gloria manifestada a través de las nubes sobre el monte Sinaí, el cual Dios le respondió que nadie podía ver la gloria suya porque se exponía a morir. Sin embargo, Dios le permitió ver su espalda. Hoy en día, mis hermanos, podemos ver la gloria de Dios en la hermosura, ¿sí?, de la creación, pero su gloria más visible y espectacular la vemos a través de su Hijo Jesucristo. En Él, en Jesucristo, está toda la gloria manifestada y está a favor nuestro. Así, mis hermanos, que el que contempla a su Hijo contempla su gloria. Jesús es la presencia, la gloria de Dios encarnada, es la presencia plena de Dios en medio de los hombres. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Vamos ahora al siguiente punto, un punto que vamos a tratar en el día de hoy, que nos habla sobre la gracia y verdad del Verbo encarnado. La gracia y verdad del Verbo encarnado. Vamos a leer la última parte del versículo 14 y después seguimos al versículo 16 y 17. ¿Lo tienen en la mano, mis hermanos? Al finalizar, el verso 14 dice: lleno de gracia y verdad. Pasemos al versículo 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y el versículo 17 nos dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Vinieron por medio de Jesucristo. Pero, mis hermanos, definamos bien qué significa la palabra gracia. Según el hebreo antiguo, significa agacharse, inclinarse, conceder un favor. El amor que sube es adoración. El amor que sale hacia afuera es afecto. Pero el amor que se inclina, como lo hizo Dios a través de Jesucristo, esta es, mis hermanos, pura, pero pura gracia a favor nuestro. Gracia, mis hermanos, fue la que mostró nuestro Padre a través de Jesucristo. Extender
bondad hacia alguien que no lo merece, o sea, como nosotros, y que jamás puede ganarla por medio de las obras. La persona que la recibe o que recibe esta gracia obtiene algo que no merece o que no merecía. Es el gratuito favor soberano hacia el que nada, absolutamente nada merece. Ahora, mis hermanos, vamos a concentrarnos en estas dos palabras: gracia y verdad, en la cual se está refiriendo el verso que hemos leído. El verbo encarnado, que es el mismo Señor Jesucristo, lleno de misericordia, de bondad, lleno de perdón a los hombres. Pero aquí, mis hermanos, la palabra activa que vemos es como que es el versículo: lleno, y como Jesucristo, póngale cuidado, está lleno, Él puede también llenar todo lo que necesita el hombre. Jesucristo está lleno de gracia. Y como Jesucristo está lleno de gracia, y como Jesucristo también vive en nosotros, hermano, Él puede llenarnos absolutamente todo de su gracia. Llenarlo absolutamente todo. Gracia, Jesucristo es la plenitud desbordante. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Si nosotros vamos a Colosenses 2:9, Colosenses 2:9 nos dice lo siguiente: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente ¿en quién? En Jesucristo. Y cuando está diciendo que toda la plenitud de la deidad, o sea, de Dios, ¿en dónde está residiendo? Corporalmente en Jesucristo. La plenitud de Dios está en Cristo. El verbo eterno de Dios manifestado en carne. Entonces Juan presenta a Jesús como la palabra eterna, que expresa plenamente al Padre. Y si Cristo está lleno de su plenitud, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, de su plenitud tomamos absolutamente todos, en toda la dimensión que deseemos. ¿Por qué? Porque esa plenitud, mis hermanos, es inagotable, es infinita, es absoluta, como lo es la plenitud de Dios. Lo que tomamos, según Juan, según el versículo, lo que estamos tomando es gracia sobre gracia. Mis hermanos, la vida cristiana descansa, se realiza y alcanza toda su dimensión en la gracia, de modo que la cantidad de gracia que necesites para la santificación y glorificación nos serán dadas sin medida. ¿Ustedes comprenden esto? Esa gracia no tiene, mis hermanos, límite. ¿Y para quién está dada? Para todos nosotros, para usted y para mí. Gracia sobre gracia. Eso como se suena como a multitud, a superabundancia de gracia. El apóstol Pablo nos recuerda que la salvación comienza por la obra salvadora, por la obra salvadora, en una expresión infinita de gracia. Quiero, mis hermanos, que busquemos Romanos 5:20 para mirar lo que dice la palabra de Dios. Lo que nos está recordando el apóstol Pablo, una expresión infinita, pero infinita de gracia. Romanos 5:20 nos dice lo siguiente: porque donde abundó el pecado, ¿qué sigue diciendo? Sobreabundó la gracia. Esta gracia es la que salva.
Y esta gracia es la misma que nos santifica. La vida de santificación es una experiencia diaria, continua, una experiencia permanente, porque tenemos nosotros, mis hermanos, el tanque lleno de gracia. ¿Para qué? Para afrontar cualquier circunstancia de nuestra vida. Esta gracia es innumerable. Cada provisión de gracia da paso a otra nueva y otra nueva. La gracia no disminuye. La gracia antes aumenta día tras día. El mismo Santiago lo dice, el apóstol Santiago. Él da mayor gracia en cada prueba diaria. Mayor gracia en cada prueba diaria. Acordémonos además que no solamente Santiago, sino que el mismo Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero también dijo que no estaríamos solos en todo lo que nos suceda en la vida. Esa gracia está a nuestra disposición en cualquier momento que la necesitemos, y usted puede echar mano de ella, porque es la plenitud de Cristo y Cristo vive en nosotros. Entonces, mis hermanos, Jesucristo está diciendo que siempre vamos a tener aflicción, pero Él estará ¿con quién? Con nosotros. La gracia está ¿quién? En nosotros. Entonces, ¿por qué, hermano, ante el medio de la aflicción, del problema, de las dificultades que nosotros pasamos tal vez diaria, nos echamos nosotros a llorar? Lloramos y nos lamentamos, nos quejamos. Pero, amados hermanos, todo en nosotros lo tenemos para vencer, porque tenemos abundante gracia. Y esa misma gracia es la que nos va a resucitar. ¿Para qué? Para que nosotros estemos siempre con nuestro amado. Y mire nuevamente lo que dice el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. Sabemos, mis hermanos, que cuando Él se manifieste, ¿qué pasará? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y eso solamente lo puede hacer la gracia que mora en nuestras vidas. Debemos de tener en cuenta que las palabras gracia y verdad siempre deben de ir juntas. Siempre deben de ir juntas. Porque la gracia de Dios viene a través de ¿qué? De la verdad. No hay forma de que la gracia de Dios venga a través de la mentira. La gracia de Dios viene a través de la verdad. Y esta gracia no viene sobre aquellos que viven diciendo, y vienen diciendo a las personas: yo te amo, pero no le dicen la verdad. No les hablan del verdadero evangelio, de la mala noticia y de la buena noticia. Y lo que usted está haciendo es privándolos de la experiencia de esa gracia maravillosa que está dispuesta para todos. Déjeme decirle, mi hermano, que si usted ama de verdad a su familia o a algún amigo y no le habla de esa verdad y no le invita a que se arrepienta, esa persona irá directo al infierno. Y déjenme decir
que según la palabra de Dios, entonces no amamos realmente a esa persona. Porque si usted conoce la gracia y usted ha experimentado la gracia de Dios sobre su vida, y usted dice que ama a Dios, y después va le dice a la otra persona que la ama, pero usted, mi hermano, no le habla a esa persona la verdad de la palabra de Dios, perdón que le diga, pero usted es un mentiroso, no le ama. O es que usted quiere que su papá, su mamá, su hermano o el amigo que usted ama se vaya para el infierno. ¿Eso es amar? Yo creo que no. Eso no es amar. Para nada, mi hermano. Porque usted está convencido que si esa persona no se arrepiente, va para el infierno. ¿Para dónde más va a ir? Para el cielo no puede ir. Porque no ha recibido realmente esa gracia. Jesucristo estaba lleno de gracia, lleno de perdón, lleno de amor, lleno de salvación. Jesucristo nos liberó de la muerte, nos libró de las enfermedades, nos libró de los demonios, nos libró de muchas cosas, muchas cosas. ¿Por medio de qué? De su gracia, pero a través de la verdad. ¿Tú quieres que su familia sea liberada de todas estas cosas? Pues hermano, háblale de la verdad. No la verdad que estoy diciendo yo. La verdad que está diciendo ¿qué? La palabra de Dios. Jesucristo. Él es gracia. Y es verdad. Jesucristo les dijo la verdad. Una y otra vez. Él le dijo, yo soy la verdad. Entonces la gracia no puede estar apartada de ¿qué? De la verdad. La verdad incomoda a mi hermano. Pero sin la verdad no hay gracia. Y sin gracia no hay verdad. Por eso el Señor Jesucristo siempre habló con verdad. ¿Qué era lo que decía Cristo a los fariseos? Hijos del diablo sois. ¿Y qué le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Suena fuerte, pero es la verdad o no. Es la verdad que expresó ¿qué? El Señor Jesucristo. Es la verdad que expresó el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él era la verdad, mi hermano encarnado. Y por eso los hombres ¿qué? Le rechazaron. Ellos rechazaron la verdad de Dios. En el principio los propios hermanos del Señor Jesucristo lo rechazaron. Hoy en día el Evangelio de la prosperidad, vemos cómo se acercan a las personas diciéndoles: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Pero déjame decirle, mi hermano, esto es mentira de las más grandes mentiras. Eso es falso. Eso suena ¿a qué? A herejía, mis hermanos. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Primero, porque no conocemos nosotros el plan de Dios para esas personas. Y segundo, yo no sé si Dios los ama como sus hijos. Posiblemente estas personas son impías, aborrecidas por Dios. Lo que Dios nos manda es, hermanos, a predicar lo mismo que Juan el Bautista predicó. Pues miren lo que dice Efesios 2:3. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos, pero todos nosotros vivimos en qué? En otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de la carne. ¿Así lo vivíamos nosotros? Claro que sí. Así vivíamos nosotros. ¿Haciendo qué? La voluntad de la carne. La voluntad de los pensamientos
Y éramos hermanos por naturaleza, hijos de ira. Lo mismo que ¿qué? Que los demás. ¿Así éramos o no? Así era. Pero me llama aquí, mis hermanos, la atención dos palabras. Vivimos en otro tiempo. Aquí está el tiempo pasado. Tiempo pasado. Vivíamos lo que la carne nos pedía. ¿Y qué es lo que nos pedía la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Déjenme decirle una cosa, mis hermanos. ¿Usted alguna vez se ha puesto a analizar si estas cosas todavía moran en su vida? Si todas estas cosas que nombra aquí, ¿usted las practica? Hermano, qué bueno que nosotros revisemos de vez en cuando esta pequeña listica. ¿Cómo está tu corazón? Y analice, mi hermano, si usted tiene piquete directo al cielo. Analice. Si usted tiene piquete directo al cielo. La otra palabra que nos dice aquí es que éramos hijos de ¿qué? De la ira. ¿Por qué? Por el pecado de nuestros primeros padres, en la cual estaban destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. Y Dios los apartó de él. ¿Se acuerdan de Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. Están destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. Hermano, Dios no puede acercarse al pecador. ¿Por qué? Porque hay una barrera que es el pecado. Entonces, según este versículo, nuestro deber es decirle que la verdad, ¿a quién? A los impíos. Aquel que no tiene a Cristo está bajo la ira de Dios. Es enemigo de Dios. Y esa persona que usted dice que ama, va directo, mis hermanos, al infierno por usted no hablarle la verdad. Pero también déjeme decirle algo bien importante. Dios nombra en su palabra. Es cierto que son impíos, que van directo al infierno, pero también hay que mostrarles el evangelio de ¿qué? De la gracia y la verdad en Cristo. Hay que decirles también que Jesús está lleno de gracia, que está lleno de amor, que está lleno de misericordia, que Él es lento para la ira, pero grande, mis hermanos, ¿en qué? En misericordia. Que Él es el único que puede dar salvación y una gracia abundante. Díganme, hermanos, si estamos en el evangelio. Eso es lo que usted tiene que predicar, mi hermano. El verdadero evangelio. Ay, es que mi familia no llega a los pies de Cristo. Ay, es que mi hijo no llega a los pies de Cristo. Pero ¿cómo va a llegar a los pies de Cristo, mis hermanos? Si cuando va a manejar rumbas en diciembre, usted también rumbera con ellos. Toma trago con ellos. Palabras soeces, igual que ellos. Pero nunca le ha hablado de qué, de la verdad.
Usted es responsable de la vida de sus hermanos. Que al fin nos quede el consuelo. Que cuando Dios nos llame a juicio, tú puedas decir, mira, Dios, qué pena, pero yo le compartí a mi hermano Luis, a mi hermano Carlos, a mi hermana Laura, a mi hermana qué tal, pero si no quiso, no hay problema. Pero que usted quede contento que usted le habló la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le dijo al Señor? Sí, no. Entonces pase ya para el cielo. Pero ¿qué hacemos nosotros quejándonos? Aún acolitándole el pecado a los hijos. Qué pobrecito mi hijo, entonces traiga a la novia aquí y duerma con ella en la casa. Pobrecito mi hijo, pobrecito mi hijo. Pobrecito usted que no le ha compartido el infierno a su hijo o a su hijo. Pobrecito usted. Un hijo que llega borracho a la casa. Y entonces, pobrecito mi hijo, pobrecito, pobrecito. Yo lo que veo aquí en el Evangelio es que Juan le predicaba la verdad a todo el mundo. Por eso le bajaron la cabeza. Porque hasta el propio rey le dijo, ¿cuál es su pecado? Sin temblarle nada. Nada. Y así es, mi hermano, como nosotros le hemos hecho. Entonces déjenme decirle, el unigénito del Padre se caracteriza por su plenitud en gracia y en verdad. Aclarando esta verdad, Juan hace un contraste con Moisés. Mire lo que dice el versículo 17 de Juan 1:17. Juan 1:17. Él está haciendo un contraste entre la ley y la gracia. Dice la palabra de Dios, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron ¿por quién? Por medio de quién? De Jesucristo. Acordémonos que dentro de la audiencia en la cual Juan estaba predicando, habían que judíos, y ellos entendían muy bien que la ley fue una manifestación de la bondad divina de Dios. Fue un don de Dios, ¿a quién? A Israel, entregada por medio de quién? De Moisés, para que él a su vez la comunicara a su pueblo. Moisés era ministro de Dios en relación con la ley, pero Dios fue el que legisló o estableció la ley. Hermanos, Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador, según lo que dice Isaías 33:22. Y aún Santiago lo dice, uno solo es el dador de la ley. Uno solo. ¿Quién? Dios. Y Él es el único que puede salvar y también puede perder. ¿O usted está pensando, mi hermano, que es el diablo que lo manda a usted al infierno? Si usted está pensando eso, déjeme decirle que está muy equivocado. El que manda al infierno es el mismo Dios. No es el diablo, es el mismo Dios el que nos manda a usted al infierno. Que nos manda a todo aquel que no quiere recibir la gracia de Dios realmente en su vida. Y en la Biblia solo encontramos, mis hermanos, dos mediadores. Uno en el Antiguo Testamento
que es Moisés, el mediador del antiguo pacto, y Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Juan? Juan nos va a explicar lo que vino a través de cada uno de estos dos mediadores. El verso 17 dice que la ley vino por medio de Moisés, el mediador de la ley. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La ley es entregada al hombre por medio de Moisés con un propósito concreto, mis hermanos. ¿Cuál era el propósito según lo que dijo el hermano Carlos? Denunciar el pecado del hombre y ponerlo ¿a qué? A descubierto, para que entendieran que por más obras que hicieran, nunca podría satisfacer las demandas ¿de qué? De la ley. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento ¿de qué? Del pecado, dice Dios en su palabra. Así, mis hermanos, que si usted está pensando que al hacer grandes obras usted tiene etiqueta al cielo, ¿no? Claro que lo decía el hermano Alex, que las obras también hay que hacerlas, ¿no? Pero obras también dignas ¿de qué? De arrepentimiento. ¿En qué? En nuestras vidas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sus obras son malas. Por esto la ley fue introducida, mis hermanos. Amaron más las tinieblas que la luz, sus obras son malas. Por eso la ley fue introducida, porque somos pecadores delante de Dios y nadie puede cumplir esta ley. Por lo tanto, no puede haber justificación. Dios no tiene necesidad de entrar en juicio con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene ninguna forma de justificarse delante de Dios. El hombre no tiene ninguna forma de justificarse delante de Él. El hombre no podía hacer nada para justificarse delante de Dios. El hombre no tenía ninguna posibilidad, mis hermanos, de salvarse. El hombre estaba perdido. Pero aquí viene la contraparte. Que sigue diciendo el versículo. Pero la gracia y verdad vinieron ¿por qué? Por medio de Jesucristo. Cristo es el mediador de la gracia y la verdad. Entonces la función de la ley se confronta abiertamente a la gracia, ya que la ley nos lleva al conocimiento ¿de qué? Del pecado, y nos lo lleva en tres formas, mis hermanos. Tres formas. La primera, la ley muestra aquello que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. La ley muestra aquello que Dios aprueba y lo que desaprueba. Segundo, la ley revela la impotencia del esfuerzo humano por cumplir. El hombre en sus propias fuerzas no puede cumplir absolutamente la ley. Fíjense, estudie la ley de Dios. Dios dice que aún un punto de esa ley que usted no cumpla, serán invalidados todo el resto de la ley moral de Dios, con uno solo. ¿Y quién no ha tenido malos pensamientos? ¿Quién no ha adulterado con su vida? Lo que decía Jesucristo. Y cualquiera que mire a una mujer a la codiciar, ya ha cometido pecado. ¿Usted pasa esa prueba, mis hermanos? ¿Varones? Y esa es una ley de Dios. No codiciarás.
la mujer de tu prójimo. Y sí, la ley le enseña al hombre. ¿Qué es lo que enseña al hombre? Que es un pecador. Y que la paga por el pecado es sufrir las 3 clases de muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. En sí la ley produce que no produce salvación, sino más bien produce ira. ¿Suena como feo? ¿Sí? Vuelvo y lo repito. A decir la ley no produce salvación, sino produce ¿qué? Ira. Si usted quiere, vaya a Romanos 4:15. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra del Señor. Romanos 4:15 dice lo siguiente: pues la ley que produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Déjeme decirle que al hombre pecador la ley le produce enojo, ira, odio, resentimiento. ¿Por qué? Porque le está mostrando su transgresión. Porque el hombre está acostumbrado a ¿qué? A robar. El hombre está acostumbrado a adulterar. La homosexualidad se hizo una verdad. El entenismo se hizo una verdad. La droga se hizo una verdad. Un estilo de vida. Sí, un estilo de vida. Entonces el hombre, al confrontarse con la ley, no le va a agradar absolutamente nada. Pero Dios da una solución para este hombre que está bajo la ley y que está bajo su ira. El apóstol Pablo lo dice: el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La ley, dice la palabra de Dios, el fin de la ley es Cristo, pero ¿para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Para que la ley, mi hermano, no lo atormente a usted. Usted tiene que creer en Dios. Usted tiene que aceptar la obra de Dios, la obra de Cristo en su corazón. Tiene que aceptarla. Usted es divino. Cristo, mi hermano, es el fin de toda obra, para que el hombre encuentre salvación. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió todas las demandas que Dios tenía sobre nosotros. ¿Por culpa de qué? Del pecado. Efesios 2, del 12 al 15 nos dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en qué? En ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Quién hizo eso? Jesucristo. A través de la cruz. Cuando usted cree en Cristo, la obra redentora en Cristo, ya usted no es enemigo de Dios. Ya usted se convierte en amigo de Dios. Y más a todos los que creen y los que creen en su nombre, Dios potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Fuera de ser amigo, ahora ¿qué? Es hijo. El hijo consentido. El hijo mimado. Así me siento yo. Mimado todos los días. ¿Por qué? Por él. ¿Por qué? Porque Cristo realmente justifica a todo aquel que en él cree. Jesucristo no vino a demandar del hombre el cumplimiento o condenación,
Jesucristo vino para darle libertad de su estado de tinieblas y darle luz y vida. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Cuando usted hace esto mientras la fe cree en Jesucristo, Cristo entonces pone fin a la ley que fue entregada, ¿por qué? Por Moisés. Usted tiene que observar la ley para santificarse que cada día delante de quién, de Dios. La ley debe ser su espejo cada día, y a través de que usted se mire, caiga de rodillas, mi hermano, en arrepentimiento, en silicio o en ceniza. La ley me maldice al pecador a causa del pecado, a causa de su pecado. Y Cristo en su obra, el que ha eliminado esta maldición de la ley mediante su muerte que expiatoria. Que no sea en vano la muerte expiatoria de Cristo. Que no sea en vano. Fue horrenda la muerte de Jesucristo y lo hizo todo ¿por qué? Por nosotros. En Él, el creyente ya no puede ser maldito por la ley, porque la culpabilidad penal que los sujetaba a maldición desapareció por medio de Cristo, que fue hecho por nosotros, mis hermanos, maldición, que fue hecho por nosotros, mis hermanos, maldición, mis hermanos. Ay, eso es algo que yo no puedo comprender. Éramos malditos por medio de la ley, mis hermanos. Y cómo Cristo va a la cruz del Calvario de una manera horrible, pero horrible. El mismo Cristo dice: mira Dios, mira Padre, la maldición que usted tenía sobre estos, sobre nosotros, ya no es de él, es mía. Yo la llevo sobre mí. ¿Cómo mira, hermano, Dios a nosotros ahora? Con amor grande. Hijitos míos, Jesucristo lo pagó todo por ti. Todo por ti. Déjeme decirle, mi hermano, si usted no comprende esto, mi hermano, arrodíllese un día en la cama, en tu cama, donde quiera que esté a solas, y pídale a Dios, al Espíritu Santo, que te ayude a comprender esto, porque esto es algo increíble, que limpie tu vida, que realmente crea en Él. Hermanos, amigos, debemos entender que la ley fue dada con un propósito, con el fin de despertar en su corazón y mente un sentido de culpa por su pecado, un sentido de culpa por su pecado. Miren la ley, siéntase culpable, y esto lo lleva a buscar a aquel Salvador. El mismo Pablo lo expresa de la siguiente manera: ¿qué diremos pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Pero yo no conocía el pecado. ¿Sino por qué? Por la ley. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. No codiciarás. Sigue diciendo Romanos 5:22. Pero la ley se introdujo para el pecado, para que el pecado abundase.
Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hermano, algo bien importante. Yo me preguntaba, ¿será que Pablo no conocía la ley? Pablo conocía la ley, como buen judío que era. ¿Sí? Pero él cuando se enfrenta con la ley, se confronta con la ley. Hermano, Pablo va a encontrar que él es un pecador. Y él no era solamente uno aquí. Yo no conocía la codicia hasta que la ley me la mostró. Que yo era codicioso. La ley muy buena, ¿para qué? Para que nos lleve a ¿quién? A Cristo. Para que ustedes sientan realmente lo que es. Cristo, mi querido amigo, vino, murió y satisfizo las exigencias del Padre respecto al pecado. Todo lo que necesita es pedir su gracia, aceptando el gratuito don de la vida eterna. Mi amado hermano, te pido de corazón que todos los días te confrontes con la ley moral de Dios y mire lo que albergas en tu corazón, aquellas cosas que no agradan a Dios. Los inconversos que han escuchado y no quieren venir a Cristo, ya tienen su condenación. Pero mis hermanos, usted sí tiene un problema gravísimo. Y tiene un problema grave, nada más ni nada menos que con Dios. Porque si tú dices que eres cristiano y aún vives en tus propios deleites del mundo y satisfaciendo su carne en adulterio, pornografía, odios, resentimientos, sigue viviendo como el viejo hombre, cuidado, mi hermano, porque entonces cuando usted llegue al juicio final, no sea que te lleves una gran sorpresa, como lo dice Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sigue diciendo, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Uy, tenaz, duro, pero bien. No esté usted tan convencido, mi hermano, pues tiene etiqueto directo a Dios. No esté. Revise su vida, revise su corazón. Oremos. Gracias, Señor. Mi buen Dios, tu palabra es vida, tu palabra es eficaz, cortante si Dios, más que espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestro corazón. Y Dios, aún métala más, Señor, tu palabra, más allá de nuestros tuétanos, Señor. Muéstranos, Dios, nuestro pecado. Muéstralo, amado Padre, nuestro pecado. Porque tú pagaste un precio muy alto. Muy alto. Diste lo mejor. Lo único que tenía, tu Hijo Jesucristo. Para que nosotros fuéramos salvos, Señor. Fuéramos salvos. Y si usted está convencido, mi hermano, que Dios te dio la salvación, hermano, y tú vas y le dices a una persona, le amo, eres lo mejor que me pudo pasar en mi vida, y tú diciendo que eres cristiano, no le predica la verdad de que si no se arrepiente va a ir al horno de fuego, mi hermano. Entonces, ¿cómo puede decir usted que lo ama?
si el infierno es horrendo, el infierno, mi hermano, en usted querrá morirse día tras día, pero no puede morir. El fuego estará sobre su vida. ¿Tú quieres eso para tu hermano? ¿Para tu padre? ¿Para tu madre? ¿Para tus amigos? No se engañen, hermano. Cristo habló la verdad. Juan el Bautista habló la verdad. Los apóstoles hablaron la verdad. Y no les importó que murieran. Pero se fueron con el tiquete listo para entrar al cielo, con la satisfacción de que hablaron la verdad. El verdadero evangelio. Ven, tú, mi querido amigo que me está escuchando, reconozca la obra grande y maravillosa que hizo Cristo en la cruz por ti. Y esa gracia vendrá sobre ti. De gran manera vendrá sobre ti. La gracia morará en ti. Y está dispuesta todos los días, mis hermanos, mi amigo, a que tú acudas a esa gracia. A ti sea la gloria y la honra. Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.